últimos temas que he predicado en esta iglesia, he presentado a la luz de las profecías un enemigo de la iglesia remanente, el cual he llamado por el profeta Daniel Rey del Norte. Pero mientras este enemigo va conquistando filosofías, movimientos religiosos y políticos, el que está verdaderamente detrás de ese Rey del Norte está atacando fuertemente de una manera individual a cada miembro de la iglesia remanente. En este tema, la casa vacía y los 8 demonios, vamos a ver la manera como el enemigo está atacándonos directamente a cada uno de nosotros. Abramos la Biblia en el libro de Mateo, capítulo 12, versículos 43 al 45. Mateo, capítulo 12, versículos 43 al 45. La palabra de Dios dice: cuando el espíritu inmundo ha salido del hombre, anda por lugares secos buscando reposo y no lo halla. Entonces dice: volveré a mi casa de donde salí. Y cuando llega, la halla desocupada, barrida y adornada. Entonces va y toma consigo otros 7 espíritus peores que él, y entrados moran allí, y el postrer estado de aquel hombre viene a ser peor que el primero. ¿Para quién fue contada esta parábola? Dejemos que la mensajera del Señor, Elena White, nos diga para quién fue contada. En el libro Deseado de todas las gentes, en la página 290, a manera de introducción, antes de dar el discernimiento de la parábola, ella dice: luego añadió una amonestación a aquellos que habían sido impresionados por sus palabras, que le habían oído gustosamente, pero que no se habían entregado para que el Espíritu Santo morase en ellos. ¿Para quién fue contada la parábola? Para los que una vez han sido impresionados con el Evangelio, han oído gustosamente las buenas nuevas, pero que lamentablemente no se han entregado por completo para que el Espíritu Santo more en ellos. Sigue diciendo la sierva de Dios: en los días de Cristo, dice, como hoy, eran muchos los que parecían momentáneamente emancipados del dominio de Satanás. Por la gracia de Dios, habían quedado libres de los malos espíritus que dominaran su alma. Se gozaban en el amor de Dios. Pero como los oyentes representados en la parábola por el terreno pedregoso, no permanecían en su amor. No se entregaban a Dios cada día para que Cristo morase en su corazón. Y cuando volvía el mal espíritu con otros 7 espíritus peores que él, quedaban completamente dominados por el mal. ¿Estarán los miembros de la iglesia remanente expuestos a esto? ¿Estaremos los miembros de la iglesia de la verdad presente reflejados en esta radiografía de la condición de aquellos que, habiendo oído el mensaje, habiendo disfrutado de las buenas nuevas, no se han entregado completamente para que el Espíritu more en ellos? ¿Estaremos nosotros reflejados en esta realidad? Sin duda que así es.
así es, pero no debería de ser así. ¿Cuántos de nosotros, nuestra vida espiritual no es óptima en este momento? ¿Cuántos de nosotros hemos decaído espiritualmente? ¿Cuántos de nosotros vamos inclusive retrocediendo en vez de avanzar en el crecimiento espiritual? ¿Cuántos de nosotros, habiendo tenido un encuentro con Jesús, habiéndonos bautizado una vez y entrado en los caminos de Dios con un gran gozo, hemos perdido el primer amor? ¿Cómo es que esto puede suceder? Esta mañana yo quisiera llevarlos al Antiguo Testamento para que ustedes vean un espejo en el cual podrían reflejarse. Y me refiero a lo que sucedió con el rey Saúl. Les invito a que vayamos al libro de Primera de Samuel, capítulo 10, y los versículos 6, 9 y 10. Libro primero de Samuel, capítulo número 10, versículo 6. Las escrituras dicen que cuando el profeta Samuel andaba buscando al que Dios había escogido como rey para su pueblo, en este caso Saúl, las escrituras dicen que el profeta le dijo algunas cosas que sucederían con él. Dice el verso 6: el Espíritu de Jehová vendrá sobre ti y profetizarás con ellos y serás mudado en otro hombre. ¿Qué cosa iba a pasar con Saúl? ¿Sería qué cosa? Mudado en otro hombre. Bueno, dice el versículo número 9: y sucedió que cuando él volvió la espalda para apartarse, le mudó Dios su corazón. Y todas estas señales acontecieron en aquel día. ¿Con qué otra palabra nosotros podríamos identificar a este hombre? Sin duda, con la palabra de un hombre convertido a Dios. Mudar a alguien en otro hombre, cambiarle el corazón, colocar su espíritu en él, no es otra cosa que un nuevo nacimiento. ¿Estamos de acuerdo? Y esto es justamente lo que le dijo Samuel que le ocurriría a Saúl. El Espíritu de Jehová vendrá sobre ti, serás mudado en otro hombre. Y apenas le dio la espalda a Samuel, Dios mudó su corazón. Hermanos, la sierva del Señor, Ellen White, le llama a esta experiencia de Saúl un hombre nuevo. Ella dice: Saúl se convirtió en un hombre nuevo. El Señor no iba a dejar que se colocara a Saúl en un puesto de responsabilidad sin que recibiera la luz divina. Debía recibir una nueva vocación, y el Espíritu del Señor vino sobre él. El efecto de su transformación fue un hombre nuevo. El Señor dio a Saúl un nuevo espíritu, otros pensamientos, otros propósitos y otros deseos que los que había tenido antes. Esta instrucción, más el conocimiento espiritual de Dios que lo situó ventajosamente, debía unir su voluntad con la de Jehová. Así fue escrito en la carta número 12, en el año 1888. Pero yo he subrayado estas partes de lo que ocurrió con Saúl. Fue transformado en un hombre nuevo. El Señor le dio un espíritu nuevo. El Señor le dio otros pensamientos. El Señor le dio otros propósitos y otros deseos.
que había tenido antes. En otras palabras, mis hermanos, nosotros tenemos aquí en Saúl un hombre completamente transformado, un hombre nacido de nuevo, un hombre con un reavivamiento espiritual en su vida, tanto que dice que hasta el Espíritu de Dios vino sobre él y se puso con los profetas a profetizar. Sigue diciendo la mensajera del Señor: cuando Saúl se unió a los profetas en su culto, el Espíritu Santo realizó un gran cambio en él. La luz de la pureza y de la santidad divina brilló sobre las tinieblas del corazón natural. Se vio a sí mismo como era delante de Dios. Vio la belleza de la santidad. Se le invitó entonces a principiar la guerra contra el pecado y contra Satanás. Y se le hizo comprender que en este conflicto toda la fortaleza debía provenir de Dios. El plan de la salvación, que antes le había parecido nebuloso e incierto, fue entendido por él. El Señor lo dotó de valor y sabiduría para su elevado cargo. Le reveló la fuente de fortaleza y gracia e iluminó su entendimiento con respecto a las divinas exigencias y su propio deber. Patriarcas y Profetas, página 599. Y he subrayado estas partes de las cosas bonitas que ocurrieron en este hombre cuando Dios lo llamó. Miró, dice, la belleza de la santidad. Se lo invitó a que principiara la guerra contra el pecado y contra Satanás. El plan de salvación lo comprendió como nunca antes. Lo entendió perfectamente, porque Dios le había iluminado el entendimiento. Esto es lo que hace el Espíritu Santo cuando el hombre viene a Él. Esto es lo que hace el Señor cuando el pecador es atraído hacia Él. Esto es lo que hizo Jesús con nosotros cuando un día reconocimos nuestro pecado y vinimos a Él para que nos transformara y nos perdonara. Todo esto que está descrito con Saúl, también, hermanos, si evaluamos el día cuando venimos al Señor, ocurrió con nosotros. Nuevos pensamientos vinieron a nosotros, nuevos propósitos brotaron en nosotros, nuevas personas nos constituimos, deseamos servir a Dios en todo lo que se pudiera. Pedimos tal vez a trabajar en la obra médico-misionera, pedimos tal vez trabajar con el buen samaritano, tal vez pedimos trabajar en algún ministerio en la iglesia. Todos en alguna manera, cuando nos entregamos al Señor, nos rendimos por completo, porque Dios mudó nuestro corazón, ¿no es cierto? Y sin embargo, apenas 3 capítulos más adelante, las Sagradas Escrituras nos muestran a un Saúl cambiado completamente en su condición, a un Saúl decayendo en su vida espiritual. Vean lo que está escrito de él en el capítulo 13, siempre de aquí, de 1 Samuel. El capítulo 13, versículos 5 al 14. Un día cuando él se vio en aprietos con su pueblo, miren la actitud que tomó. Entonces los filisteos se juntaron para pelear con Israel. 30,000 carros, 6,000 hombres de a caballo y pueblo tan numeroso como la arena que está a la orilla del mar. Y subieron y acamparon en Micmas, al oriente de Bet-Aven. Mas los hombres de Israel, viéndose puestos en estrecho, porque el pueblo estaba en aprieto, se escondió el pueblo en cuevas, en fosos, en peñascos, en rocas y en cisternas. Y algunos de los hebreos pasaron el Jordán a la tierra de Gad y de Galad. Pero Saúl estaba en Gilgal y todo el pueblo estaba tras él, temblando. Y él esperó 7 días conforme al plazo que Samuel había señalado. Pero Samuel no venía a Gilgal y el pueblo comenzó a desertársele. Entonces dijo Saúl:
traigan mi holocausto y ofrendas de paz. Y ofreció el holocausto. Y aconteció que tan pronto como acabó de hacer el holocausto, he aquí Samuel que venía, y Saúl salió a su encuentro para saludarle. Entonces Samuel dijo: ¿qué has hecho? Y Saúl respondió: vi que el pueblo se me iba, porque tú no venías al plazo de los días, y los filisteos se estaban juntando en Micmas. Y me dije: los filisteos van a descender ahora contra mí a Gilgal, y yo no he implorado el favor de Jehová. Por tanto, me vi forzado y ofrecí holocausto. Entonces Samuel dijo a Saúl: locamente has hecho. No guardaste el mandamiento de Jehová tu Dios que él te había ordenado. Pues ahora Jehová hubiera confirmado tu reino sobre Israel para siempre. Mas ahora tu reino no será duradero. Jehová se ha buscado varón según su corazón, al cual Jehová ha mandado que sea príncipe sobre su pueblo. Y por cuanto tú no has guardado lo que Jehová te mandó. ¿Qué era lo que Jehová había mandado? Que fuera rey nada más, y que obedeciera la voz de su siervo, el profeta, que atendiera el don de profecía y que esperara ante la presión que pudiera tener en algún área de su vida. Nosotros vemos aquí a Saúl no en la misma condición como lo describía anteriormente en la escritura anterior. Nosotros vemos a un Saúl que pierde la confianza en Dios, que no espera más en Él, y que más bien desesperado usurpa una función que no le corresponde. Comete el pecado de la presunción al pensar de que Dios de todas maneras le va a escuchar, porque al fin y al cabo es algo bueno que Él va a hacer, como es ofrecerle un holocausto. Pero había de parte de Dios un propósito al hacer que Samuel se tardara. Mire lo que dice la sierva del Señor: al detener, dice a Samuel, el propósito de Dios era que se revelara el corazón de Saúl, a fin de que otros pudieran saber cómo procedería en una emergencia. Se trataba de una situación que lo ponía a prueba, pero Saúl no obedeció órdenes. Pensó que no importaba quién o en qué forma se aproximara a Dios, y lleno de energía y complacencia propia, se adelantó para ejercer el oficio sagrado. Hermanos, recuerde que están allí para enfrentar a los filisteos. Saúl tiene su uniforme de militar. Saúl tiene su armamento. Él no tiene vestiduras adecuadas para tocar las cosas santas, y ni ha sido nombrado para eso. Y sin embargo, dice que lleno de energía y complacencia propia, se adelantó para ejercer el oficio sagrado. La sierva del Señor sigue diciendo: el Señor, dice, tiene sus instrumentos señalados, y si estos no son distinguidos y respetados por los que se ocupan de la obra de Dios, si los hombres se sienten libres para desdeñar los requisitos de Dios, no se los debe conservar en puestos de confianza. En otras palabras, dice la sierva de Dios, no se le deberían de dar cargos a esas personas, no se le deberían dar privilegios a esas personas que desdeñan las directrices dadas por Dios y que no respetan ni distinguen a los que Dios ha señalado como sus instrumentos. Sigue diciendo esta sierva: no
¿Por qué dice que no se les debería de conservar en esos puestos de confianza? Porque no escucharían el consejo ni las órdenes de Dios por medio de sus instrumentos señalados. Y a semejanza de Saúl, se apresurarían a realizar una obra que nunca les fue asignada. Y los errores que cometerían al seguir su propio juicio humano colocarían al Israel de Dios en una situación en la que su caudillo no podría revelársele. Y caudillo está con letra mayúscula para indicar que el caudillo del pueblo de Dios se llama Jesucristo. Saúl podría, dice, haber ofrecido una humilde oración a Dios sin el sacrificio, pues el Señor aceptaría aún la petición silenciosa de un corazón abrumado. Pero en vez de hacer eso, violentamente se hizo cargo de ¿qué cosa? Del sacerdocio. Así fue escrito en la revista Instructor de los Jóvenes del 17 de noviembre de 1898. A esto se le llama pecado de presunción. Presumir que de todas maneras Dios avala lo que hago cuando Dios no me ha nombrado para hacer aquello. Presumir que de todas maneras esto es la obra de Dios y Él de toda forma va a estar de acuerdo conmigo. Y todavía hizo algo más. Si ustedes ven cuando Samuel viene bajando y le pregunta, ¿qué has hecho? En vez de reconocer su pecado, ¿a quién le echa la culpa? A Samuel. Tú te tardaste, le dijo. Tú te tardaste. Y el pueblo se me estaba yendo. Y yo me sentí con la presión y tuve que hacerlo. Hermanos, dice la mensajera del Señor que esta fue una acusación contra Samuel que motivó un nuevo pecado en Saúl. Saúl se esforzó por vindicar su propia conducta y culpó al profeta en vez de condenarse a sí mismo. Hay muchos, dice esta sierva, hay muchos hoy en día que como Saúl están ciegos ante sus propios errores. Y cuando el Señor procura corregirlos, reciben el reproche como un insulto y encuentran faltas en el portador del mensaje divino. Debiéramos, dice esta sierva, cuidarnos de no tomar sobre nosotros responsabilidades que Dios no nos ha autorizado llevar. Con frecuencia los hombres tienen una estimación demasiado elevada de su propio carácter o capacidad. Quizás creen que son competentes para emprender la obra más importante, cuando Dios sabe que no están preparados para cumplir correctamente el deber más pequeño y humilde. Así está escrito en testimonios especiales, escritos el 10 de agosto de 1882. Veamos el capítulo 15 ahora y el verso 11. La palabra de Dios dice: me pesa el haber puesto por rey a Saúl, porque se ha vuelto de en pos de mí y no ha cumplido mis palabras. Y se apesadumbró Samuel y clamó a Jehová toda aquella noche. Me pesa haber puesto por rey a Saúl. ¿Qué mensaje, hermanos, le mandó Dios a Saúl de parte del profeta Samuel? Versículo 23. Aquí mismo en el capítulo 15, versículo 23. Dice la palabra del Señor: porque la rebeldía, le dice, es como el pecado de adivinación, y como iniquidad e idolatría la obstinación. Por cuanto tú, le dice, desechaste la palabra de Jehová, Él también te ha desechado para que no seas rey. Y el verso 26 dice: y Samuel respondió a Saúl: no volveré contigo, porque desechaste la palabra de Jehová, y Jehová te ha desechado para que no seas rey sobre Israel. Hermanos, ¿por qué tanta
tanta decadencia espiritual? ¿Por qué un hombre que fue ungido? ¿Por qué un hombre que fue usado por el Señor? ¿Por qué un hombre que fue mudado en otro hombre? ¿Fue su corazón cambiado? ¿Por qué un hombre que hasta fue bendecido con el don de profetizar está en estos momentos siendo desechado por Dios? La mensajera del Señor, Ellen White, nos dice por qué. Ella escribió en Patriarcas y Profetas, página 622, lo siguiente: cuando Saúl, dice, se desvió de la reprensión que le mandó el Espíritu Santo de Dios y persistió en justificarse obstinadamente, rechazó el único medio por el cual Dios podía obrar para salvarlo de sí mismo. Se había, ¿qué cosa?, separado voluntariamente de Dios. Hermanos y hermanas, esta es la causa de tanta decadencia espiritual en nuestras vidas. Esta es la causa de que los reavivamientos no duren mucho en nosotros. Esta es la causa de que nosotros estemos cayendo y cayendo y cayendo en el pecado. Porque al igual que Saúl, habiendo sido bendecidos grandemente cuando el Señor nos llama, elegimos separarnos voluntariamente de Dios. Y una persona, mis hermanos, que se separa de Dios, el Espíritu no puede seguir con él. Vean lo que está escrito en Samuel 16, verso 14. Capítulo 16, siempre aquí en Primera de Samuel, verso 14 ahora. Dice: y el Espíritu de Jehová se apartó de Saúl y le atormentaba un espíritu malo de parte de Jehová. ¿Quién se separó de quién primero? Saúl se separó de Dios. Entonces, cuando Saúl se separa de Dios, sucede lo que dice el verso 14: el Espíritu de Dios se aparta de él y entonces viene un espíritu malo. Lección aprendida hasta aquí: el que no se somete plena y completamente a Dios queda expuesto al control de un espíritu malo. Hermanos, por eso Jesús contó la parábola de la casa vacía. Volvamos allá a la parábola, a Mateo 12 nuevamente, los versículos 43 al 45. Mateo capítulo 12 y verso 43 al 45. El Señor dijo que cuando el espíritu inmundo sale del hombre, anda por ¿dónde? Anda por lugares secos. Los lugares secos, hermanos, son los lugares desiertos, donde el espíritu inmundo no encuentra hábitat para él. Él anda buscando dónde reposar, pero no lo encuentra en los lugares secos. De manera que el verso 44 dice: volveré, dice, ¿a dónde? A mi casa de donde salí. Y cuando llega, la halla desocupada, barrida y adornada. Entonces dice, va y toma consigo otros 7 espíritus peores que él, y entrados moran allí, y el postrer estado de aquel hombre viene a ser peor que el primero. Volveré. Esta expresión del espíritu inmundo, volveré, nos dice que la retirada de la casa es temporal.
Hermanos, la casa vacía es un símbolo de todos nosotros. La casa aquí representa a todos los hijos de Dios. Representa, como dijo la mensajera del Señor en la primera cita que les puse, a los que un día han oído con gozo las buenas nuevas, a los que un día han entregado su corazón al Señor, pero que no se han entregado completamente para que el Espíritu Santo more en ellos. ¿Cuál es el problema, hermanos, de la casa? ¿Cuál es el problema? ¿Que estaba limpia? Ese no es el problema. ¿Que está adornada? Tampoco es el problema. Aquí todos nos vemos limpios y ordenados. Yo, mire, parezco limpio y ordenado con estos trapos que tengo aquí puestos. El gran problema no es que te parezcas limpio y ordenadito, mi hermano. El gran problema es que estés vacío. El gran problema, la gran tragedia de un cristiano es que parezca limpio y ordenado por fuera, pero vacío por dentro. Y eso, hermanos, es lo que yo quiero en esta hora traer a su conciencia, de que hay un rey del norte que está preparando su agenda para atacar a la iglesia remanente, pero antes el enemigo está atacando nuestras vidas porque nosotros estamos vacíos. Y muchos no somos conscientes que Él no viene solo, sino que trae más demonios con Él, porque ha encontrado que nosotros solo parecemos limpios y ordenados por fuera, pero vacíos por dentro. Mire lo que dice la mensajera del Señor explicando esta parábola. El hombre, dice, representado en la parábola, rompió lazos con Satanás, se negó a hacer su obra, pero su problema fue que luego de haber barrido y adornado su hogar, no invitó al huésped celestial. No basta, dice esta sierva, con tener un corazón limpio. Debemos llenar el vacío con el amor de Dios. Amén, hermanos. El alma, dice, debe ser adornada con las gracias del Espíritu de Dios. Una persona, dice, puede abandonar muchos malos hábitos y no por ello ser genuinamente santificada, pues no está en relación con Dios, no se ha unido con Cristo. Así lo escribió la matutina Cristo Triunfante en la página 240. Hermana y hermano que me escuchas, el Señor ha traído este mensaje porque Él quiere que tú seas un cristiano victorioso. El Señor ha traído este mensaje porque Él no quiere que los espíritus inmundos vivan atacándote todo el tiempo. El Señor ha traído este mensaje para que te llenes de la presencia de Cristo en tu vida. ¿Cómo se llena el ser humano de Cristo? ¿Cómo se llena el ser humano su vacío? Dejemos que el apóstol Pablo nos lo diga en el libro de Efesios capítulo 6, versos 17 y 18. Efesios capítulo 6, versículo 17 y 18. El apóstol Pablo dice: tomen el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es ¿qué cosa? La palabra de Dios. Oren en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Entre varias armaduras que él dice que el cristiano se debe poner, debe, dice, utilizar la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. ¿Y qué cosa? La oración.
Colocarse estas armaduras toma tiempo. ¿Cuánto tiempo te toma a ti, mi hermana, mi hermano, en colocarte tu ropa cuando sales cada día? ¿Cuánto tiempo te toma a ti peinarte y ver que matice lo que te vas a poner? ¿Ves que colocarte esas vestiduras toma tiempo? Y sin embargo, ¿te lo tomas porque es necesario? Pues en este caso, hermano, la armadura de la espada del Espíritu, la palabra de Dios, y la oración son dos armaduras que lleva también tiempo ponérselas. Toma tiempo ponérselas. ¿Sabes cuál es la tragedia más grande? Que invertimos mucho tiempo en ponernos muchas cosas, pero no estamos invirtiendo en ponernos la armadura, que es el estudio de la palabra, y pasar en comunión con Dios, orando. Hermanos, llena tu vacío con la palabra de Dios. Si tienes la tentación todas las mañanas de primero abrir el Facebook para ver quién te ha escrito, no lo hagas, mi hermano, pierdes tu tiempo. Si tienes la tentación de primero ver en el internet, no sé, tantas cosas que hay ahora con esta tecnología que distraen, pero si tienes la tentación de primero ir allí para ver quién te escribió, mira primero lo que Dios te ha escrito para tu vida, mi hermano. Invierte tiempo para llenar tu vacío. Dedica tiempo para consultar con Dios los planes que tú tienes. Pregúntale al Señor en oración si lo que estás haciendo para tu vida espiritual está bien o hay cosas que mejor puedes hacer. Mire lo que dice la sierva del Señor para los que hagan esto. El enemigo, dice, no puede vencer al humilde alumno de Cristo, al que ora y anda en presencia del Señor. Cristo, dice, se interpone entre ambos como un escudo, un refugio para desviar los ataques del maligno. Se ha prometido lo siguiente: porque vendrá el enemigo como río, mas el Espíritu de Jehová levantará bandera contra él. No hay poder, dice, en todo el ejército satánico que pueda desarmar al alma que confía con sencilla fe en la sabiduría que desciende de Dios. Sin oración incesante y vigilancia diligente, corremos el riesgo de volvernos indiferentes y de desviarnos del sendero correcto. Nuestro adversario procura constantemente obstruir el camino al propiciatorio para que no obtengamos, mediante ardiente súplica y fe, gracia y poder para resistir a la tentación. Muchas veces, dice, las tentaciones parecen irresistibles, y es porque se ha descuidado, ¿qué cosa? La oración y el estudio de la Biblia. Y por ende no se pueden recordar luego las promesas de Dios, ni oponerse a Satanás con las armas de las Santas Escrituras. Ay, dice, un gran poder en la oración. ¿Estamos de acuerdo, hermanos? Nuestro poderoso adversario, dice, constantemente procura mantener lejos de Dios al alma turbada. Una súplica elevada al cielo por el santo más humilde es más temible para Satanás que los decretos gubernamentales o las órdenes reales. Así está escrito en el libro La Oración, página 108. Hermanos, me llamó la atención esta parte atrás. Dice, muchas veces las tentaciones parecen irresistibles porque se ha descuidado la oración y el estudio de la Biblia. Esta es la razón, hermanos, por la que muchos todavía no pueden dejar la pornografía. Esta es la razón por la que muchos todavía siguen consumiendo drogas. Esta es la razón por la que muchos todavía siguen ingiriendo alcohol. Esta es la razón por la que muchos todavía siguen con un carácter pésimo, maltratando a sus esposas, a sus hijos,
o inclusive a sus esposos. Esta es la razón, hermanos, por las cuales inclusive surgen divisiones entre nosotros, porque hemos descuidado la oración y el estudio de la Biblia. Algunas veces estudiamos la Biblia, pero más bien para ver cómo le tiramos al hermano y no para ver cómo nos tiramos a nosotros. Algunas veces agarramos el espíritu de profecía y la Biblia para ver cómo se lo dedicamos a fulano de tal, cuando es para ti, mi hermano. Me recuerdo aquel día cuando Pedro le dijo a Jesús: pero ¿y este que nos sigue? Le dijo: ¿qué? Y Cristo, ¿qué le dijo? Déjalo. Déjalo, si yo quiero que él quede. Hermanos, preocupémonos por nuestra salvación. Busquemos estar a cuentas con el Señor. Mire lo que sigue diciendo esta sierva: hay un gran poder en la oración. Nuestro poderoso adversario constantemente procura mantener lejos de Dios al alma turbada. Una súplica elevada al cielo por el santo más humilde es más temible para Satanás que los decretos gubernamentales o las órdenes reales. Y sigue diciendo ella: el enemigo impide que muchos de ustedes oren, diciéndoles que no sienten lo que oran y que sería mejor que esperaran hasta que adquieran más del espíritu de intercesión. De otra manera, sus oraciones serían una burla. Así el enemigo dice, susurra. Pero ustedes, dice, deben decirle a Satanás: escrito está que los hombres deben orar y no desmayar. Es decir, cuando el enemigo viene y te susurra: ¿y para qué oras? Si Dios no te escucha, ¿para qué dedicas tiempo a orar? Hay que responderle: escrito está que los hombres deben orar y no desmayar. Debemos, dice esta mensajera, orar hasta que tengamos el peso de nuestros deseos sobre nuestra alma. Y si perseveramos, dice, lo tendremos. El Señor nos va a imbuir con su Espíritu Santo. El Señor sabe y el diablo sabe que no podemos resistir las tentaciones de Satanás sin poder de lo alto. Por esta razón, el maligno busca impedir que nos aferremos de aquel que es poderoso para salvar. Nuestro Señor lo hizo nuestro deber, tanto como nuestro privilegio, el conectar nuestra debilidad, nuestra ignorancia, nuestra necesidad con su fortaleza, su sabiduría, su justicia. Él une su poder infinito con el esfuerzo de seres finitos, de manera que estos resulten más que victoriosos en la batalla contra el enemigo de sus almas. Oración, libro La Oración, página 320. Sigo leyendo. Que nadie, dice esta mensajera, se desanime, porque Cristo vive para interceder por nosotros. Lo voy a volver a leer y tal vez el Señor escucha un amén. Que nadie se desanime, porque Jesucristo vive para interceder por nosotros. Hay un cielo que ganar y un infierno que escapar, y Cristo está interesado en nuestro bienestar. Él ayudará a todos aquellos que lo invocan. Debemos mezclar fe en todas nuestras oraciones. No podemos bajar a Cristo, pero por la fe podemos elevarnos a la humildad y la armonía con la perfecta norma de justicia. Tenemos un enemigo astuto que enfrentar y conquistar, pero podemos hacerlo en el nombre del Todopoderoso. Libro La Oración, página 320. Hermanos, algo que me llama la atención a mí de esta parábola de la casa vacía es el hecho de que cuando el espíritu vuelve con 7 espíritus peores que él, el postrer estado de la persona viene a ser como. Si hacemos una analogía con la enfermedad, ¿cuándo la enfermedad es más terrible? ¿En sus inicios o en su recaída? Cuando se recae la enfermedad, ¿cómo encuentra el cuerpo? Más débil. Hermano,
¿Sabes por qué el postrer estado de muchos que se salen de la iglesia, el postrer estado de muchos que ya no quieren seguir con el Señor, es peor de lo que eran antes? Porque en esa recaída están más débiles y el enemigo hace más estragos con él. Hermanos, vivimos en el tiempo final y este no es el tiempo para aflojar las estacas. Este es un tiempo, hermanos, cuando el pueblo de Dios debe ser más consagrado, ¿no es cierto? Este es el tiempo cuando el pueblo de Dios debe orar más, debe estudiar más la Biblia, porque cuando ese fuerte pregón sea dado, solo lo darán los que tengan una íntima relación con Jesús. 7 espíritus peores que él, dice la Escritura, llegan para entrar en esa casa que está vacía, sin oración, sin estudio. No tengo el tiempo ya para leer los textos, pero ahí están los textos y el que quiera después yo se los puedo dar. Pero quiero mostrarles aquí en su pantalla unos espíritus inmundos que están atacando nuestras vidas, hermanos, y que deberíamos de ser muy astutos para discernirlos y contrarrestarlos. Son estos: el espíritu inmundo de la envidia y la crítica. Ese llega al corazón del miembro de iglesia que tiene su casa vacía. El espíritu inmundo de la envidia y la crítica. Y ahí están los textos: Hechos 7:9, Gálatas 5:26. El otro espíritu inmundo, hermanos, que llega a la vida del que tiene la casa vacía, son los espíritus de chisme. Si usted siente, mi hermano, que su debilidad es eso, que no siente a qué hora ya está hablando de alguien, hermanito, es porque su casa está vacía y el espíritu inmundo del chisme ha entrado a usted. Otro espíritu inmundo es que llega a la casa vacía, son los espíritus de los celos. Y ahí están los textos. Para el del chisme, 1 Timoteo 5:13, y para los espíritus de los celos, 1 Corintios 3:3. Otro espíritu inmundo, hermanos, que está llegando a los que tienen la casa vacía, son los espíritus de lascivia. Por eso tenemos hasta niños en el pueblo de Dios, desde muy temprano en los teléfonos, mirando pornografía. Hay una degradación moral. Estos espíritus de lascivia, hermanos, son espíritus inmundos que penetran cuando tenemos vacía la casa. Estos espíritus de lascivia son los que permiten al hombre desear una mujer diferente a la que es su esposa. Son las que hacen que el hombre no pueda ver una mujer sin desearla sexualmente. Estos espíritus de lascivia son las que hacen que nos detengamos a veces en páginas del Facebook con mujeres sensuales. Son las que hacen que inclusive en la televisión, cuando salen anuncios de mujeres sensuales, no los pasamos, sino que nos quedamos prendidos todavía viéndolos. Espíritu inmundo de lascivia que ha penetrado en muchos del pueblo remanente por tener su casa vacía. Bueno, eso está allí en Romanos 13:13 y 2 Corintios 12:21. Pero hermanos, está este otro espíritu inmundo, el espíritu del orgullo. Y que Santiago 4:1-8 dice que tristemente ha penetrado también en la vida de aquellos que tienen su casa vacía. La mensajera del Señor dice: mis hermanos, dice ella, a Dios le duelen. ¿Qué cosa dice que le duelen a Dios? Vuestra envidia, vuestros celos, vuestra amargura y disensión. En todas estas cosas, dice, le estáis rindiendo obediencia a Satanás y no a Cristo.
Cuando vemos hombres, dice, que son firmes en sus principios, intrépidos en el cumplimiento del deber, celosos en la causa de Dios y sin embargo humildes, mansos y tiernos, pacientes para con todos, perdonadores, que manifiestan el amor por las almas por las cuales Cristo murió. No es necesario, dice, que les preguntemos si son cristianos, porque demuestran de una manera inconfundible que han estado con Jesús y han aprendido de Él. En cambio, dice, cuando los hombres manifiestan los rasgos opuestos, cuando son orgullosos, vanidosos, frívolos, amadores del mundo, avaros, no bondadosos, censuradores, no es necesario que se nos diga con quién han estado asociados. No es necesario que se nos diga quién es su amigo más íntimo. Puede ser, dice, que no crean en la hechicería y sin embargo tienen comunión con un espíritu maligno. Testimonios para la Iglesia, tomo 5, página 208. Nadie, dice esta sierva, está más lejos del reino de los cielos que los formalistas que se justifican a sí mismos llenos de orgullo por lo que han logrado, mientras que están completamente vacíos del Espíritu de Cristo. Mientras la envidia, los celos, el amor por el halago y la popularidad los controlan. Pertenecen, dice, a la misma clase a la cual Juan llamó generación de víboras, hijos del maligno. Entre nosotros, dice, se encuentra este tipo de persona, invisible e insospechado. Sirven a la causa de Satanás de manera más eficaz que el libertino más vil, porque éste no disfraza su verdadero carácter, sino que demuestra lo que es. Testimonios para la Iglesia, página 209, tomo 5. Hermanos, yo no sé si en esta mañana habrá un hermano aquí que esté enojado con otro hermano. No sé si en esta mañana habrá alguien que su corazón no está tolerando a un familiar, a un hermano, a un compañero de trabajo. Si ese fuera el caso, hermano, esa es una señal que los espíritus inmundos han regresado a usted y que su casa la tiene vacía. Pero el Señor quiso que viniera aquí ahora para que encuentre la clave de la victoria, es llenar su vida con Cristo en su corazón. Orar y estudiar. La sierva del Señor nos da un antídoto. Dice ella, si abrigamos un espíritu de conflicto con alguien, salgamos, dice, y hablemos del amor de Cristo a las almas que necesitan un testimonio en favor de la verdad. Hablemos, dice, de la hermosura de Cristo y el espíritu maligno que ha estado en el corazón. ¿Qué va a pasar? Se va a apartar. Necesitamos experimentar la victoria sobre el enemigo y aferrarnos de uno que es poderoso. No podemos permitirnos la pérdida de la vida eterna. Cristo triunfante, página 216. Hermanos, qué hermoso consejo el que esta sierva da. Que si abrigamos un espíritu de conflicto con alguien, que salgamos y hablemos del amor de Cristo a las almas que necesitan un testimonio en favor de la verdad. Que salgamos y hablemos de la hermosura de Cristo, y ese espíritu maligno que ha estado en el corazón de nosotros, inmediatamente se va a ir. Yo voy a terminar este mensaje con las palabras contundentes de Santiago. Santiago capítulo 4, verso 7. Él dice lo siguiente: someteos pues a Dios, resistid al diablo y él huirá de vosotros. Esta mañana yo quisiera que nos entreguemos al Señor, hermanos. Yo quisiera esta mañana
que hagamos lo que dice Santiago, que nos sometamos a Dios, para que los espíritus inmundos que han llegado a nuestra casa porque estaba vacía, salgan de corrida de nosotros, y que solo se sienta en nuestro interior la paz del Señor, que solo se sienta en nuestro interior un espíritu conforme al de Jehová. Yo quisiera en esta mañana hacer una oración de sometimiento a mi Dios. Yo quisiera en esta mañana entregarme a Cristo ahora, pedirle perdón por haber permitido vaciar mi casa y que llegaran espíritus malos a mi vida. Quisiera hoy someterme a Dios y que todo espíritu malo que pueda haber salga de mi vida. ¿Habrá en esta congregación algún hermano, alguna hermana que quiera venir aquí adelante y que hagamos una oración de consagración al Señor y rogarle que todo espíritu maligno que pueda haber en nosotros salga? ¿Quién quisiera venir aquí adelante y entregar su vida a Jesús? ¿Quién quisiera aquí adelante entregarle al Señor ese carácter tan pésimo que tiene? ¿Quién quisiera hoy venir aquí adelante y rendirse al Señor y que todo espíritu que no sea de Dios salga de su vida? El Señor, hermanos, trajo esta parábola porque no quiere más cristianos vacíos. El Señor trajo esta parábola porque no quiere más cristianos siendo invadidos por los espíritus malignos. El Señor trajo esta parábola para que su pueblo hoy logre la victoria en Jesucristo. Vamos a arrodillarnos y vamos a orar. Oh Jehová de los ejércitos, hemos hecho impíamente, hemos pecado contra ti solo hemos pecado. Hemos hecho lo malo delante de tus ojos. Nos vaciamos, Señor, de ti, y esto causó que el enemigo viniera como un río contra nosotros. Perdónanos, Padre, por haber dado cabida a los malos espíritus que llegaron a nosotros porque estábamos vacíos. Hoy hemos comprendido el mensaje. Hoy hemos entendido la amonestación. Hoy hemos, Señor, sido amonestados de nuevo para que volvamos a llenar nuestra casa con la presencia de tu Santo Espíritu. Y Padre, no tomes en cuenta nuestra negligencia, por favor. No tomes en cuenta, Señor, nuestras rebeliones. Padre, pasa por alto nuestras iniquidades ahora e invístenos de nuevo con tu Santo Espíritu. Oh Señor, transforma nuestros pensamientos, transforma nuestro lenguaje, transforma nuestra mirada. Haznos mujeres y hombres nuevos. Oh Señor, en esta hora, danos hambre y sed de tu palabra para llenar el vacío que hemos tenido. Danos, Señor, este anhelo de orar constantemente. Y así, Padre, todo lo que había de malo en nosotros salga de corrida de nuestras vidas. Padre, gracias, porque en el tiempo del fin te estás juntando un pueblo que haga un pacto contigo. Padre, gracias porque en este tiempo del fin nos amonestas y nos dices cómo debemos vivir de cara a lo que viene. Pedimos, Señor, que las mujeres y hombres que han respondido a este llamado puedan disfrutar de tu presencia de ahora en adelante y puedan así, Señor, seguir avanzando de victoria en victoria. Gracias, Padre, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.
Nos pondremos de pie y cantaremos el himno que está para este día en el boletín. Himno 187. Santo Espíritu de Cristo. ¿Cuántos lo quieren? Vamos a arrodillarnos para volver a orar. Así es, Padre. Con esta alabanza te decimos: cólmanos de tu presencia. Pon tu espíritu en nosotros. Todo espíritu malo salga de cualquier persona en este día y que permita que tu espíritu le llene con tu presencia. Gracias por tu palabra en el nombre de Jesús. Amén.